Capítulo 46. Espada y alma. Parte 8. Shirou no tenía idea de lo que le deparaba el futuro. Su propósito al descubrir la razón de su existencia dentro de este nuevo mundo ya no le importaba tanto en comparación con salvar a los habitantes de este nuevo mundo. Eso era lo que era. Sus manos se cerraron en puños, ojos desmotivados repentinamente llenos de vigor. Él era un héroe. No necesitaba ninguna otra razón para salvar a otros. Para empezar, fue él mismo quien desechó sus motivaciones, ambiciones e ideales para crear una tierra estéril para las almas descarriadas de los difuntos. Sin embargo, ahora tal vez esa tierra ya no fuera necesaria. Con el tiempo, los Oyous habían madurado. Las almas no resignadas objetivo de Shinigami y Kinki ya no dependen de la protección de un mundo natal. En cuyo caso, se avecinaba el cambio. Se formaron grietas en el aire mientras navegaba por el pasaje entre dimensiones para aparecer flotando sobre los cielos de Hueco Mundo. Un mundo de blanco. Un mundo de desolación. Sin embargo, las dunas de arena ya no eran tan pálidas. Ya no como desprovisto de vida. La energía espiritual creció por todo el aire, cuya fuerza generalmente aplastaría los huecos más débiles. El espíritu siempre fue más fuerte dentro del alma. En este caso, el dicho fue literal. Sin embargo, esto estaba bien. Hueco era su mundo. Su realidad interior. Podía sentir que ninguno de los huecos que frecuentaban sus áridas arenas luchaba demasiado bajo el nuevo entorno. Así debería ser. El hecho de que fueran débiles antes no significaba que lo fueran ahora. Los Oyous eran más fuertes. Incluso los Oyous más débiles de Hueco Mundo estaban vivos. En lugar de un refugio seguro para que los Oyous vivan dentro, Hueco Mundo se convertiría en algo más como un campo de entrenamiento. Colinas de arena se levantaron repentinamente en todo el mundo para revelar lentos engranajes monolíticos que giraban hacia los cielos con el sonido metálico del heavy metal. Representaban el tiempo como los engranajes de un mecanismo girando uno por uno. Porque incluso la más afilada de las espadas algún día se oxidaría y rompería. Lo que alguna vez fue fuerte se volvería frágil, pero eso no era ahora. Los árboles de cuarzo de Hueco Mundo adquirieron un tono más claro, pequeñas brasas flotando de la corteza de color plateado mientras las llamas rugían desde adentro. Los cambios de Hueco Mundo en sí no fueron tan drásticos todavía, sin embargo, estaban lejos de ser completos. Todo dependía de su jurisdicción. Si Hueco era la forja de una armería ilimitada, entonces era su herrero quien atendía la llama. Todavía no hace demasiado calor, y todavía no es demasiado insoportable. Daría tiempo para que los Oyous internos se adaptaran antes de revelar más su mundo interior. Su nombre era Shirou Emiya, el héroe del hierro forjado. No era solo un Oyou normal, sino un espíritu heroico del pasado ahora conocido como el Basto de Uite. Mirando a Barragán, Nel, a Ribel y todos los demás arrancar que habían regresado a Hueco Mundo para mirarlo en estado de shock, supo que probablemente era mucho para asimilar de inmediato. Después de todo, era demasiado diferente. La mera abundancia de energía espiritual proporcionó el entorno más ideal para que Oyous, Shinigami y Kinki se entrenaran y se desarrollaran más. Quizás en el futuro, todos se sorprenderían aún más al descubrir no solo dunas de arena, sino colinas de hierba y grava cubiertas por numerosas espadas y armas. Por ahora, probablemente era mejor que no abrumara a todos. Ya podía ver una especie de brillo formándose en los ojos de Aizen mientras el hombre inspeccionaba los cambios en Hueco Mundo a su alrededor. A Ribel y los demás eran menos obvios, pero pudo ver un cambio notable en la forma en que asimilaron la energía espiritual en el aire en la suya. Con solo permanecer dentro de Hueco Mundo, sus reservas naturales eventualmente crecerían. Desde el momento en que apareció en los cielos de Hueco Mundo, nunca había pasado desapercibido. Aizen y los demás ya estaban mirando en su dirección general. Él era el centro de su mundo. Su sola presencia hizo que la energía espiritual vibrara de emoción. Sin embargo, en lugar de dirigirse inmediatamente a Aizen y al resto, su atención se centró en otra parte. Si alguien entraba o se movía dentro de su mundo, podía sentirlo. La sensación era similar a la de una hormiga caminando sobre la piel de uno, algo punzante, pero tampoco demasiado fuerte. No obstante, fue distinto. 1. 2. Quizás más. La presencia de los intrusos que podía sentir se sentía como si estuvieran agrupados después de llegar. Con un pensamiento, podría hacer zoom sobre ellos en un instante. Ni siquiera se darían cuenta de que habían entrado en una dimensión diferente a cualquier otra. Era hora de ir a ver quién se atrevía a entrar en sus dominios, mientras él estaba preocupado por los Shinigamis.
Su respiración se estabilizó, sus ojos se cerraron mientras sus sentidos comenzaban a encapsular Hueco Mundo. En respuesta, la energía espiritual de los intrusos que podía sentir repentinamente parpadeó violentamente como asustado, antes de desaparecer por completo. La situación lo desconcertó. ¿Habían desaparecido? ¿Lo notaron? ¿Era eso posible? Él era el mundo dentro de Hueco Mundo. En cuyo caso, debería haber sido imposible diferenciar su energía espiritual de la energía espiritual de Hueco Mundo. Después de todo, eran completamente idénticos. El hecho de que de repente hubieran escapado de sus sentidos significaba que se habían ido o que de alguna manera estaban enmascarando su presencia. En cualquier caso, no iba a correr ningún riesgo. Si todavía estuvieran dentro de Hueco Mundo, seguramente no podrían ocultar sus firmas espirituales en combate. Ese sería su momento para atacar, o al menos conseguir una ventaja. Justo antes de que desapareciera la firma enemiga, todavía podía obtener una dirección vaga de dónde estaban. Norte. Estaban en algún lugar al norte de su mundo. ¿Qué tan lejos, o la ubicación exacta, todavía estaba perdido para él porque el enemigo no le había dado la oportunidad de concentrarse? Desaparecieron justo cuando llegaba a Hueco Mundo y comenzaba a buscarlos. En este momento, no podía decir si todo fue una coincidencia afortunada o si el enemigo era más competente de lo que pensaba. En cualquier caso, sabía mejor que su mundo interior era vasto. Buscar al azar en la dirección norte no le proporcionaría tantos resultados como esperar a que el enemigo se equivoque en su precaución. Él estaba esperando. El enemigo estaba en su mundo, si se atrevían a quedarse, pronto lo notaría. Por el momento, se dirigió hacia Aizen y el resto, quienes parecían tener muchas preguntas que querían hacer. Se detuvo justo en medio de ellos, saltó del aire y aterrizó en el suelo. Inesperadamente, Aizen no fue el primero en levantar la voz. ¿Por qué nos retiramos? Baragan no parecía divertido, su tono era brusco. Hemos tenido la fuerza para matar a todos. Le teníamos. Ve, ¿y qué tenía ella? Baragan señaló a Coyote que estaba congelado mientras lo miraba. Por su aspecto, tal vez todavía estaba entendiendo que él era de hecho real, y no un producto de su imaginación que había evocado en los años que pasó sola. En cualquier caso, fue una suerte que la mente de Coyote pareciera haber sufrido un cortocircuito. Conociéndola, no tenía idea de lo que haría realmente. Siempre habían sido los tranquilos los más impredecibles. Respiró para calmarse. Ahora volvamos a la pregunta de Baragan. Incluso si hubiéramos ganado esa batalla, ¿sería correcto que dejáramos que alguien más invadiera nuestra casa en el proceso? Respondió distraídamente, con los brazos cruzados frente al pecho. Estoy seguro de que todos han notado las diferencias en Hueco Mundo y puedo explicarlo en otro momento, pero lo que importa es que un tercero se infiltró en Hueco Mundo en nuestra ausencia. Baragan y el resto se sorprendieron ante su admisión, pero Baragan estaba menos sorprendido y más indignado de que una fuerza externa se hubiera atrevido a inmiscuirse en las tierras sagradas de los Ollou. Se mostraba en la forma en que Baragan humeaba silenciosamente de ira. El resto se limitó a mirar entre sí y asintió. Todos podían entender que atacar mientras la base estaba en peligro no era una buena estrategia. ¿Dónde? Fue todo lo que preguntó Baragan. Norte, respondió. Baragan y el resto eran fuertes. Tenía confianza en que podrían atacar a los intrusos si los encontraban, y si alguna vez se veían abrumados, él estaría allí. Baragan gruñó antes de asentir y marcharse sin decir palabra en la dirección especificada. Arribel y los demás se apresuraron a seguir a pesar de que parecía que todavía tenían preguntas para él. Después de todo, sentían el mismo tipo de emoción que Baragan. Incluso si Arribel y el resto eran enemigos en algún momento, un hecho era cierto. Hueco Mundo era el dominio de Ollous. Que otro poder codiciarlo era traición a los ojos de todos los presentes. Primero los enemigos. Preguntas más tarde. Así fue como fue. Nel y el resto que no estaban preparados para la batalla se quedaron atrás para recuperarse. Sin embargo, hubo un problema menor. Un grito primitivo atravesó las áridas dunas de arena seguido de una energía espiritual opresiva que creó una tormenta espiritual que cubrió el horizonte. Desvió su atención hacia Ichigo, quien irradiaba sed de sangre en todas direcciones. El aire estaba saturado hasta el punto de asfixiarme. Francamente, era la primera vez que se había fijado en Ichigo, pero por la expresión del rostro de Nel, estaba preocupada. Definitivamente un amigo entonces. Confió en el juicio de Nel y por eso no actuó de inmediato.
En cambio, observó con curiosidad cómo todo el poder y la amenaza que Ichigo estaba emitiendo se desvanecían mientras su mirada se fijaba en la forma inconsciente de Silent en el suelo. Podía ver que la presión espiritual que Ichigo estaba produciendo le estaba causando una clara incomodidad a Silent. Proteger. Esa palabra estaba literalmente escrita en la expresión de Ichigo y quizás por eso la energía de Ichigo de repente se tambaleó. Yo. Will. Te protegeré. Las palabras fueron débiles, pero aún podía escuchar a Ichigo susurrarlas antes de gastar su energía y colapsar en el suelo. Por extraño que parezca, una parte de Shirou se sintió como si estuviera mirando una imagen reflejada de su yo más joven. Necio, terco, implacable y, sin embargo, desconcertado por cualquier obstáculo que se le presentara. Con toda honestidad, se sintió extraño. ¿Fue así como se sintió Archer cuando se conocieron por primera vez sin la intención asesina? Tal vez. No estaba exactamente seguro ni quería pensar en ello. Lo que importaba ahora era que Ichigo no representaba un peligro y que Aizen se había tomado el tiempo de caminar hasta pararse a su lado. Bueno, ¿no es interesante? Aizen habló con una pequeña sonrisa mientras señalaba el área a su alrededor. Además, pareces diferente. Para empezar, tu energía espiritual. Aizen se calló, esperando que él explicara. Aizen probablemente había sido el único que no solo había prestado atención a los cambios de Hueco Mundo, sino a él en particular. Tenía que darle crédito a Aizen. Aizen no había tardado mucho en descubrir que la energía espiritual que inundaba Hueco Mundo era idéntica a la suya. Realmente, no tenía sentido ocultarlo en este punto si Aizen podía deducirlo con la misma facilidad con el tiempo suficiente. Yo soy el mundo, dijo simplemente. Levantó una mano y deseó que las arenas se abrieran y revelaran una fracción de la colina enterrada debajo. Otro gesto de sus manos y toda la zona quedó enterrada nuevamente. Su voluntad era la del mundo. Aizen no podría haber parecido más intrigado. Había un brillo maníaco en los ojos de Aizen que denotaba a un hombre cuyas suposiciones acababan de ser verificadas. Para Jin y Tousan, que estaban un poco lejos de Aizen y dentro del alcance auditivo, sus reacciones fueron muy diferentes. Tousan parecía sorprendido, pero los ojos de Jin se habían entrecerrado bruscamente, como si de repente se diera cuenta de que existía una amenaza mayor fuera de la de Aizen. Jin lo miró discretamente con cansancio, sin embargo, él no se lo tomó en serio. Simplemente miró y le dio una mirada de complicidad que debió haber dejado al hombre sin sentido porque sus ojos entrecerrados se abrieron alarmados cuando el título Kamishin no Yari y Polvo fue articulado. Desde el mismo momento en que había visto la espada de Aizen, Jin y Tousen, no era un eufemismo decir que los entendía mejor a los tres. Por eso estaba advirtiendo en silencio a Jin que reconsiderara sus planes. Era cierto que Aizen había hecho cosas que pondrían a Aizen en el nivel de irredimible, pero ¿quién podía decir que seres como el Rey del Alma y otros no eran iguales? El agarre de Jin se apretó alrededor de su espada, pero Jin no hizo nada más que sonreír un poco más de lo que era normal en él. Si Tousen o Aizen se dieron cuenta, no lo demostraron. De hecho, Aizen estaba más inclinado a escudriñarlo más. ¿Puedo preguntar por los detalles? ¿Hay un rango? ¿Un límite superior? ¿Un límite inferior? ¿Qué pasa con la dinámica del mundo? O tal vez, los ojos de Aizen se abrieron cuando lo agarraron abruptamente del hombro y lo arrojaron a un lado como un saco de patatas. El propio Aizen parecía como si no pudiera comprender cómo era posible que alguien de su fuerza fuera maltratado tan groseramente. Estaba sentado sobre su trasero, con una expresión de absoluto desconcierto en su rostro antes de que se diera cuenta. Es cierto que esta situación fue la primera para él. Aizen no fulminó con la mirada a su atacante. No. Aizen era demasiado engreído para eso. En cambio, Aizen simplemente mantuvo una sonrisa cordial, aunque un poco tensa por la ira que seguramente estaba sintiendo Aizen. Él podría decirlo. Había una vena en la parte superior de la frente de Aizen mientras el hombre miraba a Coyote, quien lo había empujado abruptamente a un lado como un personaje sin nombre. Si fuera alguien más, Aizen ya habría explotado, pero el nivel de fuerza de Coyote no palidecía en comparación con el de Aizen en lo más mínimo. En cuyo caso, Aizen no tuvo más remedio que mostrar moderación momentáneamente dado el campo de juego nivelado. Sin embargo, no significaba que Aizen fuera feliz. Vio como Aizen se levantaba de la arena y quitaba el polvo de los pedazos de tierra que se le pegaban. Por su parte, Coyote miró la forma de Aizen y pareció considerar si valdría la pena parecer disculpada incluso cuando no lo estaba.
Trató de instarla con sus ojos a que no comenzara un conflicto, pero en su perspectiva, Aizen todavía era un Shinigami, así que ya era suficiente compromiso que ella no hubiera revelado ninguna intención asesina. Ella resopló mientras él se rascaba la nuca con ironía. A Aizen no le hizo gracia. Con una expresión engañosamente en blanco, Aizen hizo un gesto hacia su espada mientras Coyote todavía lo miraba. ¿Te gustaría ver a mi Zanpakuto? Preguntó Aizen, ya en medio de desenvainar su espada antes de congelarse abruptamente. No interesado. La respuesta de Coyote fue rápida, y antes de que Aizen lo supiera, su atención ya no estaba en Aizen, su espalda apuntaba en la dirección de Aizen. Notó que el rostro de Aizen estaba anormalmente rígido por la acción. Insisto, Aizen todavía intentó con un tono tranquilo, aunque el mordisco subyacente en las dos palabras era menos sutil. Coyote ignoró a Aizen. Honestamente, podía ver que toda la atención de Coyote estaba en él y no en Aizen. Obviamente, Aizen no fue lo suficientemente estúpido como para actuar con ira. Mirándolo, la expresión de Coyote se suavizó hasta el punto de que le preocupaba haber hecho algo mal. No sería la primera vez. Después de todo, la dejó sola a pesar de saber el tipo de soledad que ella debió haber soportado en su ausencia. Se estremeció apenas a un pie de él, sus ojos lo escudriñaron de arriba abajo antes de estremecerse, sus labios temblaban como si reviviera un recuerdo. Estoy en casa. Sus palabras salieron temblorosas y de repente supo qué era lo que estaba esperando. Antes, cuando eran solo ellos dos y no tenía la fuerza para valerse por sí mismo. Las noches tranquilas en el puerto de montaña. La que había cazado y el que había esperado. Él sonrió levemente, los hoyuelos en sus mejillas se hundieron mientras se perdía en un recuerdo del pasado. Dar una buena acogida. La rodeó con sus brazos, sintiéndola endurecerse en su abrazo. Ver y sentir eran conceptos demasiado diferentes. Estoy aquí, no estás solo. Quería transmitir sus pensamientos no a través de palabras sino a través de acciones, y eso fue lo que hizo. La expresión neutral en el rostro de Coyote tembló, antes de quebrarse gradualmente. Sus párpados se apretaron con fuerza. Apretó los dientes para evitar que se le formara un nudo en la garganta. Ahora era más alto que ella, de modo que su cabeza podía encajar en la ranura de su hombro incluso a su altura completa. Por lo que vale, lo siento, se disculpó por todos esos años. Sus brazos se abrazaron a su alrededor con un apretón mortal, como si temiera que él desapareciera de nuevo sobre ella si alguna vez dejaba de verla. Familia. Esa sola palabra fue lo que los unió a través de un vínculo no de sangre sino de corazón. Tomando aire, Coyote lo miró antes de aplicar fuerza de repente a sus piernas y llevárselo directamente a la distancia. Parecía que no le importaba tanto que hubiera intrusos en Hueco Mundo. Desde el principio, sus prioridades habían sido diferentes y él debería haberse dado cuenta antes. No se resistió cuando Coyote lo arrastró. Estaba en medio de la espera de que los enemigos se equivocaran de todos modos. Por el momento, suponía que podía entender lo que quería Coyote. Había mucho que poner al día. Varios años. Dejado atrás, Aizen todavía estaba congelado con su Zanpakuto medio dibujado. Tousen no decía nada, pero Jin ya tenía la boca abierta para hablar divertido. Aizen no quería nada de eso a pesar de que no se mostraba en su rostro. Aizen estaba mirando directamente a Jin. Una risa, de esa boca, y te lo juro. Will. Te mataré. Su nombre era Silenciosa, o al menos así la llamaban todos, y ya hacía mucho que lo había aceptado. De todos modos, sus recuerdos siempre habían sido confusos y no era como si fuera a recordar su nombre real pronto. Además, incluso si lo recordaba, no era como si tuviera la voz para hablar, lo cual era extraño considerando que no podía sentir nada malo en su garganta. ¿Por qué no podía hablar entonces? ¿No era quizás una habilidad que había perdido? Un asunto para otro momento. Se despertó sintiéndose mareada. Lo último que podía recordar era que Nell la noqueó, lo que no se consideró mucho. Usando sus manos, sintió la textura arenosa de la arena debajo de ella, lo cual era extraño considerando que había estado en un campo de batalla la última vez que lo recordaba. Gimiendo interiormente, puso sus manos en el suelo debajo de su pecho y se apoyó en sus brazos para ver mejor a su alrededor. Fue como esperaba. Hueco mundo. Al menos ella pensó que sí. Las partes del mundo eran diferentes. Aparte del agudo aumento de la energía espiritual, existían diferencias en el terreno y la sensación general de la Tierra. Fue más activo que antes. Su ociosa observación pronto se vio abrumada por la vista de Ichigo colapsado frente a ella. Sintió que algo dentro de ella se tensaba hasta el punto de la ansiedad.
Sin ninguna otra consideración, se arrastró sobre sus pies y se dirigió hacia él para mirarlo. Estaba respirando, y ese solo hecho hizo mucho para aliviar la opresión de su pecho. Sin embargo, ¿por qué le importaba a ella? Porque lo amas. Una parte diferente de sí misma parecía responder por ella, pero el significado se perdió en ella principalmente porque ya no podía entender qué eran los sentimientos después de haberse convertido recientemente en un Oyou. En este momento, estaba contenta de que Ichigo estuviera bien. Inconscientemente, ella colocó una mano sobre su rostro, contenta de sentarse junto a él. Está bien si eso es lo que quieres saber, habló Nel desde un lugar cercano a ella. Miró a su alrededor y finalmente vio a Nel recuperándose contra una gran roca. Nel resultó herido en varios lugares, pero en su mayor parte, las heridas parecían estar sanando. En su interior estaba agradecida de que su amiga saliera bien de todo el conflicto, pero parecía que Nel estaba entendiendo una idea equivocada de su larga mirada. Parra simplemente ha agotado la mayor parte de su energía espiritual, elaboró Nel mientras gesticulaba hacia Ichigo con una mano. Debería estar bien después de un poco de descanso. Sacudió la cabeza ante la respuesta de Nel y continuó mirando a Nel en silencio. Oh. ¿Estás preguntando si me voy a encender? Ella asintió rápidamente. Nel sonrió de buena gana. No te preocupes por mí. Estoy agradecido de que muchos de nosotros logramos salir vivos de ese lugar. Aunque por lo que escuché, algunos bastardos pensaron que era una buena idea invadir Hueco Mundo en nuestra ausencia. Baragan y a los demás no les hizo gracia, así que compadezco al enemigo que tuvo la mala suerte de toparse con ellos. Pensando en Baragan y la sensación de muerte que generalmente emitía el dios rey, Silent terminó temblando antes de recuperarse. Lástima en verdad. Cuando Baragan atacó, no quedaría nada. Por la expresión del rostro de Nel, Nel probablemente estaba pensando lo mismo. Aliviado de que Ichigo estuviera bien, Silent finalmente decidió que era hora de ser más productivo. Hueco Mundo estaba en casa. Quedarse sin hacer nada cuando ni siquiera estaba herida como Nel y algunos otros se sentía como una pérdida de tiempo. Ella también quería ayudar por el bien de sus compañeros camaradas. Poniéndose de pie, hizo un gesto hacia Nel para preguntar por la dirección general hacia donde todos se habían ido. Nel se tomó un momento para determinar lo que estaba tratando de decir antes de hablar, norte. Esa respuesta fue todo lo que Silent estaba esperando y directamente comenzó a moverse en esa dirección después de que Nel accedió a vigilar a Ichigo. Moviéndose por su cuenta, Silent sintió que la energía espiritual dentro de ella comenzaba a moverse. Al principio no era fuerte, pero con el tiempo se estaba volviendo insoportable. No dolía por decirlo, pero la molestaba constantemente. Pronto disminuyó la velocidad y comenzó a caminar hacia adelante con inquietud. Podía sentir algo en el horizonte lejano. Una especie de poder familiar. Kinki. El término apareció en su mente y, junto con él, una extraña sensación de malestar. A diferencia de los otros Oyous y arrancar, ella no se movía sin rumbo fijo. Quizás fue esa diferencia dentro y fuera de sí misma lo que le permitió alcanzar fácilmente a todos los demás. Siguiendo la sensación familiar en su estómago, sus piernas la llevaron hacia una dirección específica, fuera del alcance de la mayoría de los demás. Vio a Arribel, a Paxi y los demás mirar en su dirección, pero parece que asumieron que solo estaba buscando al enemigo en una ubicación diferente más al norte. Solo uno estaba lo suficientemente cerca como para ver la rareza en su comportamiento. Su movimiento no era errático o inquisitivo, sino seguro, y eso por sí solo era motivo suficiente para seguirlo. El Wandenreich era el imperio oculto de los Kinki construido a la sombra del Seireitei. A diferencia de lo que la historia ha escrito afirmando que casi todo Kinki había sido exterminado, esa respuesta estaba lejos de la verdad. Después de todo, siempre eran los ganadores los que decidían qué se documentaba en la guerra. El Kinki sobrevivió, y ahora llegó el reinicio de una guerra de sangre de los 1000 años. Pronto, en cuestión de días, el rey sellado resucitaría por la profecía del Kaiser Gersan, la canción del emperador. 900 años para recuperar el pulso. 90 para recuperar el intelecto. Barra 9 para absorber el poder de los impuros. Y 9 días para recuperar el mundo. El día de Kinki Rule estaba llegando a su inevitable conclusión. Primero Hueco Mundo, luego la Sociedad de Almas. Aún así, ¿qué había pasado exactamente? Un hombre vestido con una gabardina blanca cruzada con un pechera de doble botón hizo una mueca de confusión. El abrigo estaba atado a la cintura con un cinturón negro que aseguraba un par de pantalones blancos.
El hombre lucía pulcro y ordenado, estricto y profesional con anteojos redondos y cabello negro cortado cubierto por un sombrero de copa blanco. El hombre se llamaba Kilgeotpie, el hombre a cargo de la futura primera unidad del escuadrón Ollountin conocido oficialmente como Hadarmee de Wandenreich. Kilge era un Kinki bajo el gobierno del gran fundador, Iwatch el Todopoderoso. Se le otorgó poder después de consumir una porción de la sangre de Iwatch que tomó la forma de una carta. Fue designado como J, el carcelero. Tenía la capacidad de convocar a la fuerza construcciones de energía espiritual que podían cerrar la puerta entre dimensiones, atrapando efectivamente a cualquiera dentro. Una vez dentro, la persona se vuelve indetectable, su energía espiritual está contenida en su totalidad. Ni siquiera se pudo emitir sonido. La fuerza de las jaulas que Kilge podía producir era suficiente para que pudiera resistir incluso las habilidades más fuertes sin ningún daño. En este caso, se estaba utilizando para otro método además de atrapar enemigos. Exploración. Iwatch se ocuparía personalmente de la conquista de Hueco Mundo en unos pocos días, pero por el momento, se necesitaba un reconocimiento para verificar la fuerza del enemigo. Además, Kilge se sentía claramente incómodo dentro de Hueco Mundo. Sabía que sus acciones actuales eran un desperdicio de energía para mantener constantemente el poder de su cárcel a su alrededor para enmascarar su presencia cuando no había nadie alrededor, sin embargo, no podía deshacerse de la inquietud con respecto a la energía espiritual en el aire. Momentos antes, era casi como si la energía espiritual estuviera viva y se dirigiera a su ubicación exacta. Era difícil de creer porque se suponía que la energía espiritual de un mundo no debía hacer eso. Nadie debería tener la capacidad de controlar un mundo a voluntad. Kilge nunca había oído hablar de algo así antes y por eso no lo creía. Aún así, la paranoia que crecía constantemente dentro de él lo obligó a continuar gastando energía para mantener una cárcel constante a su alrededor y al compañero a su lado. Sus cárceles podrían durar incluso cuando él muriera, pero la única razón por la que estaba desperdiciando energía era porque estaba moviendo la cárcel con él en lugar de dejarla estacionaria. Kilge, ¿por qué nos estás encarcelando cuando no hay nadie cerca? Una voz alegre hizo que Kilge se burlara de su compañero de equipo. Odiaba cuando los demás eran demasiado incompetentes para comprender sus acciones y, por lo general, arremetía con molestia. Sin embargo, estaba hablando con un compañero de equipo y no con un subordinado. No hay nada de malo con un poco de precaución, dijo con una mueca. Odiaba la alegría de su camarada asignado. Una mujer sonrió ante las palabras de Kilge mientras colgaba de la espalda de Kilge y lo golpeaba en la mejilla con un dedo. No seas tan tenso. No es como si los Ollous o arrancar algo pudieran representar un gran problema para nosotros. HMPH, Kilge resopló en respuesta. Interiormente estuvo de acuerdo con las palabras que se le dirigieron. No era como si no supiera de dónde venía su compañero de equipo. Los Ollous siempre habían sido una especie inferior. Basta de preguntas, Giselle. Mi cárcel es diferente a tu poder. Puede que no tengas que ser muy cuidadoso, pero yo sí, y no fallaré a las expectativas del emperador. Giselle tarareó ante la respuesta de Kilge y dejó de golpearlo en la mejilla. Se echó hacia atrás un mechón de su largo cabello negro detrás de una oreja y de repente sonrió levemente, sus ojos de color azul bailaron juguetonamente. Llevaba el mismo uniforme que Kilge, pero su atuendo tenía mangas más largas. Kilge había dejado un punto válido. Giselle Gewelle solo fue enviada a explorar con Kilgeotpie porque era un hecho conocido que tenía menos probabilidades de morir. Fue designada como Z, la zombie. Quienquiera que su sangre termine empapada, podría convertirlos en cadáveres bajo su control. Además, cualquier daño que ella sufriera, fatal o de otro tipo mientras usaba de zombie se curaría rápidamente. En cierto sentido, podría ser considerada inmortal en combate y tal vez por eso podía permanecer alegre incluso en medio de la batalla. Apuñalarla y atacarla era lo mismo que suicidarse. Cuanto más fuerte era una persona, más sangre tendría que gastar Giselle para usar su poder, sin embargo, esa era la única desventaja real de su habilidad. Incluyendo el hecho de que era competente en la batalla, y básicamente era una pesadilla andante. ¿Podemos ir más rápido, Kilge? No sería una gran misión de exploración si solo estuviéramos informando sobre dunas de arena y armas. Giselle se quejó. A Kilge no le hizo gracia la falta de cuidado de Giselle. No podía ver que se habían producido cambios distintos en el lapso de un par de horas. Algo en Hueco Mundo había cambiado, y no eran solo las pequeñas diferencias en el escenario y la energía espiritual.
Estar en Hueco Mundo se sentía peligroso. Killge estaba seguro de esa idea. Atrapado en sus pensamientos, no fue él quien notó que se acercaba una figura, sino Giselle. Oye, amigo, mira hacia allá. Giselle señaló con un dedo. Veo a alguien. No parece un hueco. Tampoco veo una máscara. ¿Ardas? Perra, te mataría si no fueras tan difícil de matar. La expresión de Killge se oscureció, pero reprimió su rabia interior para determinar a quién apuntaba Giselle. Era una mujer de cabello color naranja, de figura menuda y vestida con un uniforme blanco que Killge reconoció como el atuendo de los Arrancar. Aún así, ¿no se suponía que Arrancar tenía algún tipo de fragmento de máscara persistente? No se veía tal fragmento de máscara en la mujer, más bien, tanto Killge como Giselle se detuvieron debido a la familiaridad de la energía espiritual de la mujer. Además, al darse cuenta de ellos, la mujer pareció categorizarlos como enemigos y entrecerró los ojos con hostilidad. La agresión de la mujer hacia ellos no fue lo que hizo que Killge y Giselle se detuvieran, fue el arma en las manos de la mujer. Era un arco sagrado hecho de energía espiritual azul. Un Eligbogen. Era un arma con la que tanto Killge como Giselle ya no podían estar familiarizados porque ellos también poseían brazos similares. ¿Un Kinky? Solo se sabía que Kinky era capaz de crear tales construcciones, y basándose en la sensación de la energía de la mujer, no se podía negar lo que estaban viendo. ¿Un mestizo? Killge fue el primero en asumir que un diluvio de flechas espirituales bombardeó su ubicación. Killge rápidamente cambió la cárcel que colgaba sobre su cabeza y la de Giselle para que actuara como un escudo para todas las flechas. Mientras tanto, Giselle formó su propio arco espiritual y disparó una flecha con la punta de una calavera en la dirección de la mujer como un disparo de advertencia. Ni Giselle ni Killge podían entender por qué un Kinky se opondría a ellos. En lugar de esquivar el ataque de Giselle, la mujer actuó como si nunca hubiera existido y continuó disparando. Como era de esperar, el ataque de Giselle aterrizó directamente. ¿No es ella uno de nosotros? Giselle habló confundida mientras miraba fijamente la vista frente a ella. Killge no fue una excepción. Él también estaba mirando. La energía espiritual azul recorrió los brazos de la mujer de manera similar a un patrón de interfaz que reforzó el cuerpo de la mujer hasta el punto de que ni siquiera quedó un corte en el golpe de Giselle. Blood Bene. Una técnica avanzada distintiva del Kinky que generalmente no es conocida por aquellos de sangre inferior. La técnica inundó energía espiritual a través de los vasos sanguíneos y mejoró directamente las capacidades defensivas y ofensivas de uno. ¿Sangre pura? Killge casi verificó el pensamiento dentro de su cabeza antes de hacer una mueca. Detente. ¿Por qué nos disparas? La pregunta de Killge se encontró con otra ráfaga de flechas espirituales, lo que obligó a los dos a ponerse serios. Sus poderes designados fueron ineficaces contra su compañero Kinky. La única razón por la que la habilidad de encarcelamiento de Killge funcionó para él y Giselle fue porque no estaban tratando conscientemente de resistirse. Además, en lugar de una cárcel, era más como una cúpula que colgaba por encima de la cabeza y tenía a los dos dentro. Perra, maldijo Killge con molestia, las venas estallaron sobre su frente. Si ella elige luchar, entonces es un enemigo. Atacamos. Giselle asintió juguetonamente, pero se detuvo cuando Killge le indicó que esperara. Lucha dentro de la cárcel. Ampliaré el tamaño, dijo con severidad. Giselle suspiró. ¿Seriamente? Killge no bromeaba. Incluso ahora sentía una vaga sensación de peligro en el aire. A toda costa, no podía permitir que se filtraran fluctuaciones de energía espiritual. Sin esperar la respuesta de Giselle, Killge amplió el tamaño de la cárcel para acomodar toda el área. Una vez hecho esto, ya no tenía que canalizar su energía espiritual porque la cárcel actual estaba estacionaria. Giselle fue la primera en moverse y lanzar un ataque bajo la lluvia de flechas que disparaba la mujer. Oye, detente. ¿Por qué estás atacando en primer lugar? Preguntó Giselle mientras se acercaba a la mujer. La mujer no habló, lo que obligó a Giselle a ponerse más violenta. Killge no se quedó atrás. A pesar de que los poderes de Killge y Giselle no funcionarían eficazmente en un compañero Kinky, no significaba que fueran incapaces. Un sable militar se formó en las manos de Killge mientras Giselle disparaba flechas desde la distancia. Todos los ataques golpearon a la mujer que apenas parpadeó cuando Killge la apuñaló. Dejando que el ataque de Killge golpeara, la espada se hizo añicos, la mujer aprovechó la oportunidad para envolver un brazo alrededor del de Killge para mantenerlo en su lugar.
La expresión de Killge y Giselle se ensanchó. La mujer tenía un blood extremadamente fuerte. Los ataques normales no funcionarían. Atrapado en el agarre de la mujer, Killge entrecerró los ojos cuando una flecha del tamaño de una pistola se formó en la mano libre de la mujer que apuntaba a su cabeza. Como si Killge activó su propio blood y aumentó su energía espiritual para forzar su salida del agarre de la mujer. Tanto Killge como Giselle eran parte de un grupo avanzado dentro del Wanden Rage conocido como Sternritter, el más fuerte de Kinky le otorgó el regalo de una carta de su rey. Ninguno de los dos era presa fácil. Suficiente de esto. Pagarás por tu insubordinación bajo la jurisdicción del rey. Killge entró rápidamente y agarró a la mujer por la cabeza para tirarla al suelo. Tu blood puede ser fuerte, pero ningún blood dura para siempre. La mujer fue lanzada por las flechas de Giselle y Killge la dejó incapaz de defenderse y rompió el arco espiritual de la mujer. La mujer solo estaba viva en virtud de su blood. Captúrala, decidió Killge sobre un curso de acción. Que el rey decida qué hacer con este traidor. Roger, claro, sonrió Giselle mientras disparaba a los tobillos de la mujer mientras la mujer intentaba levantarse. Como era de esperar, la mujer se vio obligada a volver al suelo debido al impacto. ¿Tienes algo con lo que atarla?, gritó Giselle. Killge gruñó antes de producir una línea de cuerdas espirituales. Estos deberían servir. Killge se movió para atar a la mujer, sin embargo, de repente sintió un escalofrío viajar por su espalda cuando una neblina de color púrpura apareció en el horizonte. Una nube negra más oscura que la noche más oscura. Para traspasar estas tierras, tu insolencia no conoce límites. Una voz resonó en el aire de Hueco Mundo. Dentro de la neblina de color púrpura, una figura deshuesada se acercó sentada en un trono de huesos. Un manto ondulante rodeaba la figura adornada con una corona dorada rajada. Había llegado Baragan Loisenbaum. De todos los demás arrancar que habían notado que silencioso pasaba, él era el único con suficiente experiencia para determinar que algo no estaba del todo bien con ella. Por lo tanto, había seguido para ver a Silent luchar contra un par de intrusos justo ante sus propios ojos. ¡Qué descarado! No había dado un paso adelante antes simplemente porque no interferiría en la pelea de otro, pero esta vez fue diferente. Ahora era su pelea. Fue la intrusión de estos bastardos lo que obligó a terminar el conflicto con los Shinigamis. Su ira ahora tenía una salida. Él era la muerte misma. Con su poder, llegó al alcance de sus oponentes, quienes le devolvieron la mirada en silencio. Por su atuendo y elección de armas, estaba claro que eran Kinky. No era la primera vez que veía a Kinky antes. En el pasado, junto con los Shinigami solían cazar a los de su especie. No más. Killge y Giselle sintieron de repente una fuerza opresiva. No era abrumador por sí solo, pero algo en la niebla púrpura les advertía que no se acercaran. Sin embargo, estaban lejos de sentirse intimidados. Un arrancar, dijo Killge en tono de burla. Las creaciones de Aizen, ¿no? Todos ustedes no son más que debiluchos sin valor desechables. Giselle se rió en sus manos mientras flotaba en el aire. Baragan no respondió a las palabras de Killge, pero la rabia dentro de él solo se alimentó más. ¿Desechable? ¿Débiles? ¿Sin valor? Las flechas espirituales se dispararon directamente en su dirección. Baragan levantó un dedo. Putrefacción. Los ojos de Giselle y Killge se agrandaron cuando las flechas espirituales se disiparon al contacto. La chusma de gusanos ignorantes. Hablas en presencia del dios rey de Hueco Mundo, Baragan Loisenbaum. La energía espiritual roja surgió a su alrededor, zarcillos que se parecían al parpadeo de la llama más feroz. Junto con él, el miasma púrpura a su alrededor creció en densidad. El cielo mismo una vez representó el techo de mi dominio, mi reino se extiende más allá del horizonte. Y has entrado en él. El miasma púrpura retrocedió como un maremoto, formando imágenes de calaveras gritando mientras la energía espiritual de Baragan se fusionaba y aumentaba. La expresión de Killge decayó ante la vista. La cárcel. Killge extendió una mano y disparó el poder que le había otorgado a el Todopoderoso. Una jaula espiritual azul se manifestó directamente alrededor de Baragan y lo selló dentro de los límites de la realidad misma. Ninguna persona que no sea Kinky debería poder escapar. Sin embargo, una risa cruel comenzó a resonar. Imposible. Tanto Killge como Giselle entendieron la teoría principal de la cárcel. Incluso el sonido en sí mismo no debería poder escapar al mundo exterior. Sin embargo, no parecieron comprender. La realidad no era infinita, sino finita. Fue la variable del tiempo.
¿Buscas luchar contra el dios rey? El humo púrpura abrió agujeros a través de la jaula alrededor de la cárcel antes de erosionar su energía espiritual en su totalidad para revelar cuencas negras ahuecadas erosionadas durante varios eones. El aspecto de la vejez y su gobernante. Conozca su lugar. Baragan Loisenbaum.